Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Estamos acá de nuevo en el puente, un poquito tarde después de unas corticas vacaciones, pero vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te bendecimos, te pedimos que tu presencia esté en este lugar y nos enseñes con tu bendita palabra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar tratando el tema que continúa de la semana anterior. La semana anterior estuvimos hablando acerca de cómo alcanzar el perdón. Pero hoy vamos a hablar acerca de soy perdonado y ahora qué. Muchas veces cuando recién las personas conocen de Jesús, no tienen completamente claro qué deben volver a hacer o qué deben seguir haciendo para poder mantenerse en ese espíritu correcto, en esa decisión que han tomado de seguir a Jesús. Tal vez también hay personas que por muchos años han servido en la iglesia o han estado en la iglesia asistiendo y han conocido de pronto de Jesús desde hace muchos años, pero no han podido tener una verdadera relación con Dios, algo donde ellos se sientan perdonados, donde ellos sientan que verdaderamente tienen una comunión con Dios. Vamos a mirar unos aspectos que seguramente te van a ayudar muchísimo a poder comprender cuál es tu deber y cómo es que tú puedes crecer espiritualmente una vez tú tomas la decisión de arrepentirte y empezar de nuevo. Esto sin importar cuán grande haya sido tu pecado o cuáles hayan sido tus errores o cuántos años hayas estado haciendo las cosas que hacías. Si has tomado una decisión ahora, hoy, aún en este instante, por buscar de Dios, si has escuchado o encontrado este mensaje, te animo a que termines hasta el final, porque vas a aprender unos pequeños y prácticos aspectos de cómo avanzar, cómo crecer en tu comunión con Dios. En primer lugar, dice la palabra en Isaías 1:16, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. El Señor da un mensaje al pueblo y le enseña, tienen que cambiar de hábitos. El primer paso después de pedir perdón y acercarse a Dios es dejar los malos caminos, aprender a hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo. Amigos, tenemos que aprender a hacer lo correcto. El aprender a hacer lo malo vino con los años, en la medida que tú adquirías diferentes experiencias de pecado. Asimismo, con el tiempo, tú vas a tener que aprender a hacer lo bueno, a través de leer la palabra de Dios, a través de asistir a la iglesia, a través de reunirte con personas que estén en el mismo sentir que tú de crecer en la vida espiritual. Ten presente que este proceso puede tardar y tardará de acuerdo a tu compromiso, de acuerdo a tu dedicación y también de acuerdo a las decisiones firmes que tú tomes. Ten paciencia contigo porque Dios tiene paciencia contigo también. No esperes a que sea en un instante, Dios sabe cuánto tiempo tú te vas a tardar. Lo más importante es que cada día tú avances, que no retrocedas. Si por lo menos no avanzas, por lo menos permanece en un nivel hasta que tengas ánimo de seguir al próximo. Pero nunca, nunca, nunca retrocedas en tu determinación. Entonces el Señor aquí dice cuáles son las cosas que vamos a tener que hacer para poder avanzar en la perfección hacia el crecimiento de la vida cristiana. Obviamente la perfección completa solamente vendrá cuando el Señor transforme nuestra naturaleza en una naturaleza espiritual perfecta, cuando partamos a su presencia. Antes de eso estaremos en este cuerpo expuestos a una vida de tentaciones, pero sí podemos vencer el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Primer paso, dice el Señor aquí en Isaías, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Es decir, el primer paso es santificarse en cuanto a las conductas que hacías antes de conocer a Jesús. Hacer un alto en el camino, detenerte de hacer lo malo. Ya no ir más a los lugares de pecado que frecuentabas. Ya no entrar más en las redes de pecado que tú frecuentabas ver.
Ya no hacer las mismas cosas, empezar a esforzarte por cambiar esos malos hábitos y empezar a aprender nuevos hábitos que llenarán tu mente, que llenarán tu vida y te irán limpiando para que puedas tener cada día una mejor relación con Dios. Mira lo que dice la palabra en primera de Juan 1, 5, 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, no podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que lo que hacemos está bien y que Dios lo aprueba porque nos ama. Amigos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que andamos en luz y no practicamos la verdad, mentimos, dice la palabra. Es decir, tú no puedes mentirle a Dios. Dios conoce qué es lo que tú practicas. La Biblia dice, si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia. Es decir, que tú debes andar en la luz para que esa sangre de Jesús te permanezca santificando en tu vida. Y esa vida de luz es la que traerá comunión entre las personas que están alrededor tuyo. ¿Por qué de pronto tú no tienes comunión con las personas? ¿Por qué te cuesta tanto tener relaciones saludables con las personas? Amigo, amiga, tienes que examinarte a ti mismo y ver si tú no estás siendo transparente, si tú no estás siendo sincero, si tú estás haciendo cosas que de pronto hieren a las personas o que de pronto tú estás engañando de alguna forma a las personas que dices amar o que dices que tú quieres tener comunión con ellas. Amigos, todos somos seres espirituales y de alguna forma las personas perciben el engaño, perciben la maldad, perciben las malas intenciones. La Biblia dice, si estamos en luz y tenemos comunión, la sangre de Jesús nos limpia. Y también dice que si andamos en luz como el Señor está en luz, andamos en esa verdad. Nosotros debemos, en primer lugar, aferrarnos a vivir una vida correcta. Empieza a enderezar tus sendas, empieza a corregir lo deficiente. Si antes mentías, empieza a hablar con la verdad, sin importar las consecuencias, porque Dios se encargará de cuidarte y protegerte por causa de esa verdad. Deja ya de hacer cosas que engañen a los demás. Sé transparente, sé sincero con las personas. Asume las consecuencias de tus decisiones y de tus actitudes y empezarás a ver que hay un cambio en las relaciones con las personas que amas. En segundo lugar, dice la palabra, deje de hacer lo malo y aprenda a hacer el bien. La Biblia dice en 1 de Pedro 4, 3 al 5 y el versículo 7, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en este mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Amigo, Dios nos llama a vivir una vida y una conducta correcta. A que ya no andemos más con las mismas malas costumbres, con los mismos malos hábitos del pasado. Si tú tomaste una decisión hoy por seguir a Cristo, tú tienes que limpiar tu casa, tú tienes que limpiar tus redes sociales, tú tienes que limpiar tu propia vida. Tienes que mirar, examinar, buscar en tus enseres, en tu casa, qué cosa te produce una actitud incorrecta. ¿Qué de esas cosas y hábitos que tú haces te llevan a pecar? Y entonces tomar una decisión radical por sacar todo eso de tu teléfono, tu computadora, tus redes sociales, tu casa, tu propia vida. Tú dirás que de pronto al principio no sabrás porque vas a sentir la tentación de volver a esos lugares o de volver a esas prácticas. Pero amigo, la determinación que tú tomes en este día te dará la fuerza
para vencer cada día hasta que tú seas completamente libre. En la medida que tú llenas los espacios de la inmoralidad con cosas que agraden a Dios, como la lectura de la palabra, la música de Dios, el escuchar un mensaje cristiano, el ir a una iglesia, el asistir a un estudio bíblico, el compartir con personas cristianas, todo eso irá llenando tu corazón y los espacios vacíos que tenías. Y así tú podrás superar ese momento de la tentación. Si estás solo, si no tienes amigos, siempre Dios estará contigo. Nunca pienses que no vas a poder vencer el pecado porque el Espíritu Santo está en tu corazón y Él te ayudará a vencer. Tercero, ¿qué dice la Biblia? Dice, restituya al agraviado, haga justicia al huérfano y ampare a la viuda. Amigos, si tus conductas te han llevado a hacerle daño a las personas, si has robado, si has defraudado a alguien en la confianza, tú debes restituir. Restituir es devolver lo que quitaste. Si a alguien calumniaste, debes devolver la honra. Si a alguien ofendiste, debes pedir perdón. Si a alguien le robaste, tú tienes que devolver lo robado. Si en este momento tal vez tú digas, pero ¿dónde voy a encontrar esas personas que les robé? Si de pronto tú asaltaste por muchos años a muchas personas y ahora estás oyendo este mensaje y no sabes cómo restituir, amigo, hay muchas maneras en que tú puedes restituir. Hay muchas personas en necesidad en el mundo. Hay muchas personas a quien tú les puedes devolver en finanzas, en servicio, en trabajo, todo aquello que tú robaste. No necesariamente tienes que buscar a esa persona, porque si ya no la puedes encontrar, puedes y tienes la capacidad de restituir en otros lo que tú dañaste. Tú puedes restaurar muchas cosas, amparando personas y, como dice acá, amparando al huérfano, a la viuda, haciendo justicia. Así puedes tú restituir todo lo que tú hiciste mal. Si eras un hijo desobediente, rebelde, borracho, deshonesto, empieza a restituir a tus padres haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras no esperando nada a cambio, no esperando que te paguen por hacer lo correcto, lo que te corresponde. Tus padres te han dado a ti toda la vida y es tiempo de que tú devuelvas sin esperar nada a cambio. Esa es la actitud de una persona arrepentida, la persona que devuelve sin esperar, la persona que realmente siente en su corazón que está en deuda y tiene el deseo y la necesidad de devolver aquello que ha quitado. Por último, ¿qué más puede hacer ahora que es perdonado? Sirva a Dios en respuesta natural de su amor. Amigo, servir a Dios no es una obligación. No es un trato que yo hago con Dios, yo te sirvo y tú me das. No se trata de eso. Servir a Dios tiene que ser una respuesta natural de tu corazón, por el solo hecho de que tú amas a Dios y quieres estar cerca de Él. Servir en la iglesia, servir en el lugar, en tu familia, en el lugar donde tú estás, es simplemente una respuesta natural al hecho de que ahora Dios es tu Padre y tú eres su hijo. Y tú debes compartir con las personas que sirven también a Él. Y tú debes servir en la casa del Señor. Ahora, la Biblia habla de una parábola que dijo Jesús acerca del hijo pródigo. En esta parábola hay mucho contenido, pero algo muy especial es que el Señor Jesús habló de dos clases de hijos que hay en el reino de Dios. Un hijo que está con su padre y sirve en la casa de su padre y es comprometido, y otro hijo que solamente espera recibir los bienes de su padre, pero realmente no está interesado en una relación personal con él. El hijo menor, dice la Biblia, pidió los bienes a su padre y se fue a gastarse sus bienes porque lo único que al hijo menor le interesaba era lo que podía obtener de su padre. El hijo mayor, por el contrario, deseaba servir en la casa de su padre y él tenía allí todo lo que necesitaba, solo quería estar cerca de su padre. Esas son las dos clases de creyentes, amigo. Aquel que se acerca a Dios solo para pedir, solo para orar y pedirle al Señor que le dé lo que cree que le corresponde, que le dé las bendiciones, que le dé las cosas, que le dé liberación, que le dé provisión, que le dé sanidad, pero no quiere invertir tiempo en la presencia de Dios, pero no quiere invertir tiempo sirviendo en la iglesia,
pero no quiere invertir tiempo estando cerca del Padre para compartir con Él y sentir su amor, su calidez. Este hijo menor, esta clase de cristiano, solamente quiere ir y recibir las bendiciones y reclama a Dios muchas veces molesto y enojado cuando Dios no le da lo que quiere. Esa es la clase de hijo caprichoso que vive en la iglesia muchas veces y que no entiende que debe tener una relación personal con Dios. El otro hijo, la otra clase de creyente, es el creyente que está cerca de Dios porque lo ama, porque le quiere servir, porque no está enfocado en los bienes materiales ni en las recompensas, sino que sirve porque ama a su Padre. Ahora bien, en esta parábola, hacia el final, cuando el hijo menor decide arrepentirse y acercarse a su padre para servirle, hay algo bien interesante con el hijo mayor. Y la Biblia dice que en ese momento el hijo mayor perdió el enfoque por un momento y se empezó a enfocar en los bienes materiales, en las recompensas, y entonces entró amargura a su corazón. Amigo, este hijo había estado viviendo con su padre siempre y el padre le dice como respuesta a ese reclamo: hijo, todas las cosas que yo tengo son tuyas. Tú siempre has estado conmigo. Es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Muchas veces somos hijos comprometidos como ese hijo mayor que se quedó en casa. Muchas veces hemos servido en la iglesia por años, muchas veces hemos vivido para Dios. Pero en el momento en que vemos que hay otros que reciben recompensa primero que nosotros, o que hay otros que son más bendecidos siendo también de la misma iglesia, o que a veces hacen menos y reciben aparentemente más, entonces entra esa amargura en el corazón porque sientes que no has sido recompensado correctamente. Pero la respuesta del Padre vuelve aquí de nuevo a decirnos: hijo, todas mis cosas son tuyas y tú siempre has estado conmigo. Amigo, si tú de pronto has sido ese hijo comprometido y has perdido el gozo de servir porque no has visto la recompensa, vuelve a reenfocarte en la relación con el Padre. No te enfoques en la recompensa. La recompensa vendrá. Hay muchas formas como Dios nos recompensa, a unos de otra forma, a otros de otra, pero el Padre nunca está en deuda con nadie. Así que, amigo, te animo a que practiques estos 4 principios. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno, restituye, aléjate de los malos hábitos y, por último, sirve en la casa del Padre. Bueno, amigos, espero que estos principios te sirvan mucho. Espero que el Señor bendiga tu decisión de seguirle a Él. Y si este día tú has tomado apenas esa decisión, si hoy es tu primer día, te invito a que ores conmigo y entregues tu corazón a Jesús y empieces entonces a practicar estos pasos. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy abro mi corazón, me arrepiento. Te pido que me perdones cuando soy un hijo desobediente. Te pido que me perdones cuando espero solamente la recompensa y me pierdo de disfrutar de mi relación contigo. Señor, dame el gozo de servir. Dame el gozo de estar cerca de ti y crecer en el conocimiento de tu verdad. Ayúdame a ser un hijo obediente. Ayúdame a ser un hijo que sea digno de llamarse tu hijo. Ayúdame a restituir a aquellos que he dañado sin esperar nada a cambio. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, nos dejo hasta ahí. Espero que escuchen el mensaje completo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, bendiciones. Chao.